Le damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da en esta hora de estar en la comunión del Espíritu Santo con ustedes a través de las redes sociales, del YouTube y del Facebook. Que el Señor les bendiga. Hoy les saludo con un texto, más bien con dos versículos que se encuentran en primera de Epístola Universal de San Juan Apóstol, capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El tema de hoy tiene por título El corazón de Dios en los Evangelios, y hoy estaremos hablando de Mateo 23 y Mateo 24, que sería la parte 4. Vamos pues a leer en la primera carta a los tesalonicenses, así es favor de acompañarnos, en el capítulo 1, versículo 5, y dice así la palabra: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Sin lugar a dudas que el corazón de Dios nos muestra en los 4 evangelios a Jesucristo en toda su plenitud, haciéndonos ver que Dios es uno. Así lo dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. Dios dispuso que todo aquel que recibiera, aceptara y creyera en su Hijo, aseguraría la presencia de Dios en esta tierra y en la eternidad. De su corazón el Padre nos hizo una promesa que nos enviaría al Espíritu Santo en lugar de su Hijo Jesucristo, el cual estaría en, con y sobre nosotros. Los evangelios nos hablan del corazón de Dios y nos manifiestan un Cristo poderoso, grande, glorioso, ungido del Señor, magnífico, lleno de toda su autoridad, con toda la sabiduría y conocimiento de lo alto, que es Jesús el Salvador, en razón de que salvará de pecados a su pueblo, lleno de gracia, de verdad, de amor, de misericordia y compasión, dador de la salvación del alma y de la vida eterna. Emmanuel, Dios con nosotros. Toda persona que lee, escucha y recibe las enseñanzas del Señor Jesucristo y sus obras, viene a ser afectado en todo su ser por las pruebas y evidencias que testifican cientos y miles de testigos que le conocieron en su breve caminar por esta tierra. En el Evangelio se une el testimonio de Dios y de los hombres que lo vieron y oyeron. La buena nueva, o sea, el Evangelio, es productora de fe en Dios y tiene como fundamento el poder de Dios y su autoridad universal. La incredulidad, la duda en el corazón de los hombres se vuelve inexcusable e insensata, mas para los que hemos creído por el oír sin ver, somos bienaventurados, es decir, supremamente bendecidos. Hemos recibido la salvación de nuestras almas, la vida eterna, que nos asegura al 100% el estar siempre delante de Dios. Todo esto vamos a ir hablando porque es toda una introducción y un propósito muy amplio que el Espíritu dio a mi corazón. Y vámonos inmediatamente a Juan capítulo 1 para hablar de que el Señor Jesucristo, sí, pues el corazón de Dios nos envió a Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, con plenitud. Mire, vamos pues a Juan capítulo 1, versículos 14 y 16, y vamos a hablar un poquito de la plenitud de Dios. Y dice ahí Juan 1, capítulo 1, versículos 14 y 16, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es que yo hablé que en Jesucristo está toda la plenitud, ¿sí? Ahí está manifestada toda la plenitud y así nos fue enviado
del corazón de Dios a Jesucristo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. La palabra plenitud aquí, pleroma, es hacer o estar repleto, atiborrar, relleno, provisto en sentido pasivo, es decir, recibiendo de Dios. En sentido activo, lo que llena o el que llena, es decir, el Señor Jesucristo recibió como contenido la plenitud de Dios. Ahorita lo vamos a ver, pero ahora nos la comparte. Vamos a ver esto y vamos a comprobarlo, porque acuérdense que las epístolas son la prolongación del Evangelio y que las doctrinas de las epístolas están basadas totalmente y fundamentadas en el Evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy nos confirma todo eso. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces le agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda plenitud. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la persona de Dios habita corporalmente, y esto es lo que hablaríamos de ser un contenedor y de contener. Esto sería la parte pasiva de esa plenitud. Pero ahora vamos a ver de esa parte activa. Efesios 1:23, nos regresamos un poquito y vamos hasta allá. Y dice la Escritura así: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el Señor, que está repleto, atiborrado, sí, que está provisto, que está relleno, o en el aspecto de ya no haber más lugar, ahora en el sentido activo nos participa. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel, quien es aquel, Jesucristo, todo lo llena en todo. Ahora vámonos a mirar a Efesios 3:19, y dice la Escritura así: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que nos comparte Jesucristo? La plenitud de Dios, ¿sí? Y de tal manera que quede bien claro que Dios es uno. Y vamos a glorificar a Dios, porque esta plenitud en la parte activa de Cristo Jesús nos es de gran beneficio. Ahora estamos hablando de que esto hace que nosotros veamos que Dios es uno, ¿sí? Y Jesús así lo afirmó: yo y el Padre uno somos. ¿Dónde está esto? Vamos a regresar ahora hasta Juan, y vamos hasta allá, al capítulo 10, versículo 30, muy conocido. Este es el capítulo que habla de la puerta y del buen pastor, y dice el 10:30 de Juan: yo, así de contundente, yo y el Padre uno somos, ¿sí? Contundente, no necesito ni comentarlo. Y vamos a seguir adelante ahora mirando Juan 14, 10 y 11, para que veamos todo esto que está tratado. Y dice así: ¿no crees? Pregunta el Señor Jesucristo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, y Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre, o sea, es el Padre en Él y Él en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, de tal manera que las obras que hace Dios también son hechas y fueron hechas y serán hechas por el Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a seguir mirando ahora Juan 14:23, porque estamos hablando que Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces las cosas las hace totalmente en unión, en comunión y mancomunadamente el Padre y el Hijo, de tal manera que nos muestra que el Padre y el Hijo uno son. Seguimos ahora en esta hora mirando la Escritura, y también de esta manera vemos que somos morada del Padre y del Hijo, en esa unidad de ese Dios uno.
Vamos ahora a Juan 14, 16 y 17. Y dice así, Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ¿qué estamos tomando aquí? El Espíritu de verdad mora con y estará ¿en dónde? En nosotros. También esto está hablando de ese Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y vemos toda esa obra preciosa que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros y que el Hijo de Dios de esta manera aseguraría la presencia de Dios en nuestra vida, en esta tierra y en la eternidad. Sí, bien, porque del Padre salió esta promesa que nos enviaría al Espíritu Santo en lugar de su Hijo Jesucristo, y Él estaría en, con y sobre nosotros. Bien, vamos a seguir mirando la palabra y comprobando esto, porque dijimos que aquí que el Espíritu de verdad está en y con, pero vamos a ver que está sobre nosotros. Vamos ahora de esta manera a mirar Hechos 1:8, muy conocido, y vamos hasta allá a ver la palabra del Señor que tenemos aquí. Y dice la Escritura, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos viendo que es sobre nosotros y cuál es el propósito para recibir poder y ser testigos. Es decir, recibimos poder y nos dan una misión, ser testigos. Esto también está confirmado en las cartas y aún esto lo usamos para bendecir al pueblo. Algún día lo usaremos también para saludarle a usted. Y nos vamos hasta Judas, capítulo, no hay capítulo, es Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, amén, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Lo está identificando como parte del único y sabio Dios. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que estamos mirando que tenemos un poderoso Salvador, o poderoso es nuestro Salvador, porque venimos hablando, ¿verdad?, que el Evangelio nos manifiesta un Cristo poderoso, grande, glorioso, ungido del Señor. Y vamos a seguir adelante comprobando todo esto. Vamos pues a ver que es un Jesucristo en el corazón de Dios, lo hizo el ungido del Señor, el Mesías, el Cristo. Vamos hasta Lucas, capítulo 4, y vamos a leer la Escritura, lo que dice, y muy leído por nosotros, versículos 18 y 19, y dice así: y el Espíritu del Señor otra vez está sobre mí, para entregar una misión, un poder, y por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Una misión muy, muy completa que trae la unción del Señor, el otorgamiento del Espíritu y el poder de Dios. Esto quedó totalmente comprobado y vamos a ir allá hasta Hechos 10:38, y dice la Escritura de esta manera: cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oh, gracias por la unción que otorga la persona del Espíritu y el poder de Dios. Aquí lo deja bien claro, y que se le otorgó a Jesús de Nazaret para romper, ¿verdad?, eso de haber sido despreciado y desechado, y porque de Nazaret nada bueno saldría. Mire todo lo bueno que salió, porque Jesucristo restauró todo ello. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y para qué? Para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque aquí hay una razón: Dios estaba con él. La unción nos da la presencia de Dios y Dios está con nosotros. Gracias por todo ello, porque somos ungidos con Espíritu Santo y poder. Regresamos un poquito a Hechos 2:36 y vamos a estar leyendo la Escritura de esta manera. Y dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente, esto me gusta mucho, es una aseveración cerrada,
toda la casa de Israel que a este Jesús, y ahora habla de Jesús, como el que salvará de pecados a su pueblo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, fíjese bien, Señor y Cristo. Le ha hecho el Curios, el Despotes y el Cristo, el Mesías, el ungido. A Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estamos hablando de que tenemos un Cristo poderoso, grande, glorioso, ungido, magnífico, lleno de toda autoridad. Vamos a ver todo eso de toda autoridad, que está lleno de toda autoridad. Mateo 18, 28. Y nos regresamos un poquito. Y es muy conocido este pasaje usado para efectos de bautismo en agua, ministrado por la iglesia, pero también tenemos otras aplicaciones. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda eusias, toda autoridad, toda potestad se puede traducir como autoridad, se puede traducir como potestad. Y ahora nos vamos a las cartas para comprobar todo esto de que nosotros tenemos un Cristo que tiene toda autoridad. Y eso tiene que ser sobre nosotros con una plena convicción, creer a Dios, creer su palabra, para que nuestra fe sea fortalecida. Dijimos Efesios, perdónenme, Efesios ya se me perdió. Efesios, estaba yo en ello y mire, me regresé. Vamos allá, Efesios capítulo 1, versículo 22. Y dice la Escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, es que le dio toda autoridad, sí, porque todas las cosas están bajo sus pies. Sigamos comprobando todo ello, y estos son versículos que nos llenan, como digo, de confianza, de fe. Y vamos ahora a Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, muy conocido también. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vean nada más el nombre que es sobre todo nombre. Esto es autoridad, esto es potestad, para que en el nombre de Jesús, lo deja bien claro, en el nombre de quién, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto habla de una autoridad que se reconoce como una autoridad en todo lugar y como una autoridad divina. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Otra vez el Curios, el Déspotos, para glorificar, para gloria de Dios Padre. Vuelvo a leer el final: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Leí Filipenses 2:11. Entonces toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Vamos a seguir viendo esto de la autoridad, es muy importante, porque estamos creyendo que usted tenga que usar continuamente el nombre de Jesucristo, sabiendo que en Él tenemos toda autoridad en el cielo y en la tierra, y esto hará modificar muchas cosas si ponemos nuestra fe en ese nombre. Vamos a ver, Apocalipsis dije 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces está claro lo que está aconteciendo aquí, la autoridad del Cristo, de su Cristo. Sí, gracias de esta autoridad es dada en Cristo Jesús, pero ahí agrega otras cosas más que vienen acompañadas: la salvación, el poder. Bien, vamos a seguir obteniendo más bendición, y ahora nos vamos hasta allá y estamos viendo Mateo 1:21, sí, y vamos a ver, porque hablamos de que el Señor le ha entregado muchas cosas y pues le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Estoy, acuérdense, tratando de explicar todo lo que el Señor, y la parte que yo hablo aquí es que
Él es lleno de autoridad, con toda sabiduría y conocimiento de lo alto, que es Jesús el Salvador, es razón de que salvará de pecados a su pueblo. ¿Dónde está escrito esto? Mateo 1:21. Nos regresamos y esto ya lo hemos estudiado varias veces, pero hoy lo volvemos a confirmar. Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el propósito, este es el objetivo, esta es la misión, este es el envío principal que Dios le ha dado, de salvar de pecados a su pueblo. Yo soy parte de ese pueblo y tú también. Esta es una promesa permanente sobre el que recibe y cree en Jesús, ser salvado de pecado. Vamos a regresar a Juan 20:31. Estamos totalmente dejando comprobado esa introducción que dimos, esos propósitos que dimos. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, ahí está, Jesús, el que salvará de pecados a su pueblo, es el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, porque Él no solo nos salva de nuestros pecados, sino nos da vida y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar con todo nuestro corazón, hablando un poco más. Jesús entonces es el Cristo, es Salvador de mi alma y dador de vida eterna. Vamos a regresar a Mateo 1:23. De esta forma dirán: ay, pues estaba tan cerquita, ¿por qué no lo comentó luego cuando habló de Mateo 1:21? Pues porque quiero que esté usted despierto y usando las escrituras y su Biblia continuamente, y estamos en un esgrima bíblico, como dirían algunos. Versículo 23 del capítulo 1 de Mateo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Estamos hablando de que Él es parte del Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Sí, bien. Cuando yo le saludé en primera de Juan 1:1 y 2, sí, esto es lo que nosotros hemos estado oyendo y nosotros tenemos claro, porque hemos dicho que Él nos salvará de pecado a su pueblo, y está lleno de gracia, de verdad, de amor, de misericordia y compasión. Es dador de la salvación del alma, de la vida eterna. Es Emanuel, Dios con nosotros. Y toda persona que le escucha y recibe las enseñanzas del Señor Jesucristo y sus obras, viene a ser afectado en todo su ser por las pruebas y evidencias que testifican cientos y miles de testigos que le conocieron en su breve caminar por esta tierra. Por eso estoy tomando este versículo. Lo vamos a volver a leer, aunque lo usamos hace un momento para saludarlos, porque es de gran bendición. Y dice: lo que era desde el principio, o sea, ¿qué es lo que era desde el principio? Pues el verbo de Dios, Jesucristo, Dios mismo, en Cristo Jesús. Lo que hemos oído, es decir, lo que se ha hablado, lo que hemos visto, o sea, en este caso él fue testigo pleno de oír y de ver con nuestros ojos lo que hemos contemplado, de tal manera que continuamente pudieron mirar en la persona de Jesucristo y palparon nuestras manos, porque tocante al verbo de vida, porque lo tocaron con el sentido del tacto, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y vieron toda la obra y cómo Él es el dador de vida y de vida eterna, y testificamos porque para esto somos puestos para testificar, y porque el Espíritu Santo nos llena de poder y viene sobre nosotros para darnos poder y testificar, y os anunciamos la vida eterna. Eso es lo que tenemos que ver, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo esto que quiero yo aplicar, que es totalmente inaudible e inentendible que la gente no crea, cuando ha habido tantos testimonios y tantos testigos. No son 5, ni 10, ni 20, ni 50, son miles, no son cientos, son miles los que pudieron contemplar al verbo de vida. ¿Cómo no creer que Jesucristo es el que nos salvará de pecados, que nos dará
la salvación de nuestras almas y la vida eterna. ¿Cómo no hemos de creer? Sí, y vamos a seguir comprobando esto. Ahora nos vamos al Evangelio de Lucas, a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y la Escritura nos habla de esta manera así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimos. Sí, hay una historia, pero no un Cristo histórico, porque Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Aquí está hablando de testigos oculares con sus ojos y fueron ministros de la palabra, es decir, siervos levantados por el Señor Jesucristo para dar la palabra de Dios. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, es decir, inquirió, consultó, escudriñó con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así es que queremos conocer bien la verdad, una historia ciertísima, totalmente asentada en la verdad. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no aceptar? ¿Cómo no recibir? Como hace rato dije, es inconcebible, es inaudible, es inentendible, pero bien, sigamos adelante. Y precisamente, sí, el texto con que iniciamos, 1 Tesalonicenses 1:5, queremos exprimirlo todavía un poquito más y sacarle ahí algunas cosas de bendición que hay, y de esta manera el Señor se ha glorificado. 1 Tesalonicenses 1:5, el Evangelio no solo son palabras, ya basta, es poder de Dios, es presencia del Espíritu Santo, es certidumbre. Vamos a ver estas cosas que dice aquí: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras de humana sabiduría, no, sino también en poder. Es que el Evangelio es manifestado en poder, ahorita lo vamos a ver, de tal manera, poder de Dios, presencia del Espíritu Santo, y dice, y en plena certidumbre, y certidumbre. Esto es lo que se nos está hablando de un Evangelio completo, de un Evangelio pleno. Gracias, Señor. Y vamos a ver eso del poder del Evangelio, y es muy conocido y muy usado en el sentido evangelístico, pero esto hoy es en el sentido de afirmarnos y de fortalecer nuestra fe. Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio de la buena nueva, porque es poder de Dios, sí, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí estamos viendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y que el Evangelio hace una obra poderosa que a veces no vemos, una obra invisible en el hombre interior, para que pueda recibir esta buena nueva de justicia por fe y para fe, para que, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a seguir. Ahora nos vamos a Romanos 1, 16, bueno, ya lo vimos, Romanos 1, 16 y 17, ahora nos vamos a Romanos 1, 18 al 23, y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien, entonces ahora estamos aquí hablando fuertemente, ¿verdad? No todos obedecieron al Evangelio,
porque la fe es por el oír la buena nueva y la palabra de vida. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, la incredulidad que hubo, ahora la poca fe, la desobediencia de los que han conocido a Dios es inexcusable. Y ahora comprobaremos esto que venimos diciendo, Romanos 10, 16 al 18, y vámonos hasta allá para hablar de la palabra del Señor. Y dice así: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quiero que entiendan esto, está tomado del capítulo del Salmo, de Salmos 19, y de esta manera, por ahí por el versículo 4, y está hablando de que la voz del Señor recorre toda la tierra desde el principio hasta el fin, y que un día emite palabras todo el día y otra noche habla sabiduría. Pero está hablando que cuando nosotros predicamos la buena nueva y cuando hablamos la palabra de Dios, fíjense nada más qué trascendente. Sí, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Es decir, no es nuestra voz, es que con nuestra voz pongamos o en nuestra voz pongamos la voz de Dios, de tal manera que en nuestra lengua, que en nuestro corazón, que en nuestra mente, que en nuestros labios emitan palabra de Dios. Y mire lo que pasa, qué milagro. Sí, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Cada vez que nosotros predicamos la buena nueva, la sana doctrina, la palabra de verdad, o hablamos de la palabra de Dios, procurando que la fe venga por el oír y el oír por la palabra de Dios, por toda la tierra va a salir la voz de nosotros, porque es la voz de Dios, porque es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Hasta los fines de la tierra van a alcanzar estas palabras. ¡Wow! Leamos de esta manera este pasaje y gocémonos en Romanos 10, 16 al 18. De tal manera que es triste que no todos obedecieron al evangelio, pero la fe es por el oír y la buena nueva, la palabra de vida. Por toda la tierra es que ha salido esa voz y hasta el extremo de sus palabras. Cuando nosotros estamos declarando por fe su palabra, hay efectos que nosotros no vemos, porque la misma escritura dice que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará todo lo que quiere. A veces nos sentimos desanimados en predicar la palabra de verdad, la sana doctrina, en hablar la palabra de Dios, en promulgar sobre los aires la buena nueva y el evangelio. Y así lo hacemos también a través de las declaraciones de fe, por nuestras oraciones, nuestros ruegos, súplicas y clamores. Pero no nos desanimemos, porque aquí hay una promesa: por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bien, vamos ahora a Juan 20, 29, a ver qué obtenemos. Aquí hemos recibido, en este caso para este servidor, es motivo de una revelación a mi corazón y un motivo de traer estímulo, de traer el deseo de seguir hablando la palabra de Dios, la sana doctrina, y de predicar el evangelio, la buena nueva, y aún declararla a los aires, porque la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere. Mateo 20, 29, y dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí estamos cambiando de idea. Recuerde que en la introducción nosotros estamos hablando de que que nosotros hablamos desde el principio que la fe en Dios tiene como fundamento el poder de Dios y la autoridad universal. La incredulidad y la duda en el corazón de los hombres se vuelve inexcusable e insensata, mas para los que hemos creído por el oír sin ver, somos bienaventurados, supremamente bendecidos. Hemos recibido la salvación de nuestras almas y la vida eterna, que nos asegura al 100% al estar siempre delante de Dios. Esto es lo que estoy tratando ahorita, y dice aquí la escritura: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
entonces nosotros vemos que es algo que Dios va a tomar por suprema bendición. No vemos a Jesús, no lo podemos palpar, no lo podemos contemplar, no podemos tocar al verbo de vida, pero por fe sí lo podemos hacer, sí lo creemos y entonces somos bienaventurados. Y esto nos habla de estar oyendo la palabra de Dios, también eso nos trae una bienaventuranza. Esto lo vamos a hacer extensivo cuando leamos una bienaventuranza que hay en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y dice la escritura de esta manera: bienaventurado el que lee. Lea usted la escritura, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, y los que oyen las palabras de esta profecía. Oiga toda la palabra de Dios, porque por toda la tierra salió su voz hasta los fines, hasta el extremo de los confines de la tierra, hasta allá llega. Oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados los que leemos, oímos y guardamos. Y terminamos diciendo algo que para nosotros habla, porque yo estaba diciendo al final algo muy importante, sí, que vamos a asegurar en todo esto, cuando hemos recibido del corazón de Dios en los evangelios y en todo lo que hemos nosotros hablado en los anteriores mensajes y en este, nos asegura al 100% al estar siempre delante de Dios en su presencia. ¿Dónde está esto? Y vámonos ahora para ver lo que dice la palabra de Dios, y es un texto muy conocido, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Dejamos ahí y vamos a regresar. Esta ha sido una introducción de mucha bendición para mí y espero que también lo sea para usted, porque es mucha la palabra de Dios que nos ha quedado en el corazón. Pero nos vamos a regresar a donde veníamos. La vez pasada llegamos hasta el capítulo 22 de Mateo y hoy vamos al capítulo 23. Bien, Jesucristo siempre refutó la altivez, la hipocresía, la falsa espiritualidad y el incumplimiento de la ley y los profetas a la secta de los fariseos. La palabra fariseos viene del hebreo farash, que significa parash o farash, separar, literalmente dispersar, y específicamente también herir, separar, ¿verdad? Y es un separatista, según dice el hermano Strong en su concordancia exhaustiva de la Biblia. Pero también dice que es exclusivamente en el aspecto religioso, es decir, era un judío sectario. Los separados tienen su origen en los llamados Chasidim, unos santos, un grupo que después de haber llegado a su fin el ministerio de los profetas, en este caso con Malaquías, o sea, el cierre del canon del Antiguo Testamento, estos hombres rectos trataron de conservar la obediencia a la ley entre los judíos. Este movimiento degeneró en el fariseísmo. Oh, qué triste que Dios manda un avivamiento y siempre los hombres y aún los que nos decimos hijos y siervos de Dios venimos para echarlo a perder. Dios tenga misericordia y nos enseñe a guardar pureza en las visitaciones de Dios. Aparte del apego a la ley, estos santos o chasidim que se volvieron fariseos sobrecargaron la ley con interpretaciones tradicionales. Recuerde que agregaron ahí 6 libros sagrados que ellos, diciendo que Jehová se los había comunicado a Moisés como explicaciones orales, no hay nada escrito, y que tenían igual autoridad que la ley, y aún a veces sobrepasaban la autoridad de la ley. La secta era considerada chaver, es decir, eran ligados,
es decir, gente que hacían como un pacto para conservarse ahí entre los fariseos y no renunciar, y debían de permanecer fieles a los principios del fariseísmo. Estaban satisfechos de su propia justicia. Ese es uno de los graves problemas, que ellos se sentían justos, no reconocían sus pecados y faltas. Ellos se creían sin pecado y sin falta, ni su necesidad de salvación. Externamente eran correctos en su conducta, externamente, moral, y celosos y abnegados. Fueron enemigos acérrimos de Jesucristo y sus seguidores. Jesús los amonestó, exhortó y condenó. Esto es una introducción al capítulo 23 de Mateo, porque todo el capítulo 23 de Mateo está dedicado a combatir a los fariseos y a los escribas, pero especialmente a los fariseos, que estaban muy unidos con los escribas. Vamos allá a Mateo 23:3, y dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La obediencia a la palabra de Dios es de oír lo que se dice, y no solo de oírlo, sino hacerlo. Oír sin la debida atención, ¿sí?, sin hacer la obra, es hipocresía y falsedad. Esto apliquémoslo también nosotros los cristianos, que tenemos una doctrina muy completa, dada por el Señor Jesucristo. Aquí se nos habla de ello fuertemente. Ahora vamos a Mateo 23:4, y dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Sí, ahora rompamos con las penitencias, rompamos con obras aparentes, con obras externas que no proceden de la obediencia a la palabra y al Espíritu. Es decir, son extrañas, no son cosas que Dios nos haya mandado, son cosas que lamentablemente nos mandan los hombres, ¿sí? De tal manera que tengamos mucho cuidado. Vamos en esta hora a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, ¿sí? Ahora seguimos, Mateo 23:7-10, y dice la Escritura: y las salutaciones en las plazas. Estoy hablando de todo lo que señaló, especialmente en este capítulo, a un comportamiento religioso y externo y ritualista. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Sí, ni llamar, ni que nos llamemos nosotros. Fuera el reconocimiento a siervos vanidosos, ni maestros, ni padres espirituales, ni príncipes o jefes en la iglesia de Jesucristo, ni que nos llamen y digan: pues yo no dije nada, él me lo dijo, pero ni que nosotros también nos llamemos, es decir, de recibir o de emitir, sí, de tal manera que no aprueba esto. Hoy rompamos con esto, porque esto es una doctrina de error que está viniendo, y que todo esto siempre se ha tenido para tener ligada a la gente. Eso es lo que significa religión, volver a ligar y tener de esta manera controlada a las personas, y que de una u otra estrategia no abandonen esas iglesias que están teniendo doctrinas de error, de tal manera que nosotros no recibiremos ello. Que Dios nos use a los que somos siervos, que sí sabemos que hay un oficio de pastor y maestro, pero no en el sentido de una exaltación y de un reconocimiento para darnos un lugar especial, sino de que en verdad estamos procurando escudriñar, aprender las Escrituras para comunicarle a otros la palabra de vida. Bien, vamos ahora a Mateo 23:11-12. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De esto estuve tratando fuertemente en Mateo 20:26-28.
Eso lo hablé en la anterior enseñanza, pero aquí sí, nosotros vemos que hay dos leyes del reino de Dios en su iglesia. ¿Y cuáles son estas? Que si te quieres hacer grande o sentir mayor, sirvas y seas siervo y seas humilde y vengas a ser siervo, ¿sí? Y también dice que no te enaltezcas, que no haya en ti orgullo ni altivez de ninguna manera, ni soberbia, para que el Señor no venga y te humille, y que por el contrario te humilles para que seas enaltecido. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillémonos bajo la poderosa mano para que Él los exalte cuando sea tiempo. Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de Mateo 23 del 13 y ya sería hasta el versículo 29. Y nosotros aquí vamos a encontrar 8 ayes de juicio sobre la hipocresía de los fariseos y de los escribas y sobre cualquier comportamiento ritualista, exterior religioso y cualquier carga que pongamos a los hombres sobre sus hombros, de las cuales nosotros no queremos sentir ninguna carga ni llevar ningún peso extra. Y está estos ayes en el versículo 13, en el 14, 15, 16, 23, 25, 27 y 29. Vamos a leerlos nada más, porque es muy largo el comentario. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué triste que la puerta de la salvación sea cerrada a causa de la religiosidad y de las tradiciones de hombres y de los mandamientos de hombres y de cosas que el hombre hace para tener control sobre el mismo hombre. Segundo hay, el 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les vuelve a llamar igual, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. Sí, no es lo largo, porque eso es forma, sino en el fondo de la oración. No es, amado hermano, la conducta de decir estoy ayudando pero buscando una ventaja personal. Tercera hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, por tercera vez los llama así, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lamentablemente hay gente que se dice siervo de Dios y está insistiendo a ver cómo hace un prosélito, un seguidor, cuando lo que nosotros tenemos que buscar es hacer discípulos de Cristo, hijos de Dios, no prosélitos de nuestra iglesia o de nuestra denominación, porque ni nuestra denominación, ni nuestra iglesia, ni nosotros salva. El que salva es el Señor Jesucristo. ¡Qué egoísmo! Vamos ahora al cuarto, versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Fíjese nada más qué cosa, qué es superior, el templo o el oro que reviste el templo. Pues indudablemente equivocados, hasta hay una irracionalidad aquí y por eso el Señor les fustiga. Vámonos ahora hasta el versículo 23. Este es el quinto hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, los vuelve a llamar así, porque desmayáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí, la justicia es lo que debemos de hacer. Nos toca dar diezmos, nos toca dar primicias, nos toca dar ofrendas, nos toca dar ayuda, nos toca de hacer el bien, sí, expresar misericordia y fe. Indudablemente que si queremos ser muy exactinos en el diezmo hasta el último centavo, pues hagámoslo, pero no nos olvidemos de la justicia, de la misericordia y de la fe. Vamos ahora al versículo 25. Esta es el sexto hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces estamos viendo que ahora habla otra vez de lo mismo, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, que por
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿De qué sirve limpiar lo exterior si no has limpiado primero lo interior? Si limpias lo interior, entonces puedes limpiar lo exterior y hay autoridad y hay testimonio, pero si limpias lo exterior, de nada sirve. Hoy no estamos en contra de todas las medidas de protocolo sanitario que hay, pero lo más importante es que hubiera un protocolo de limpieza interior para que en nosotros cambiáramos en lo interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, y después, ¿por qué? No guardar las cosas exteriores, sí las podemos, pero esas son temporales, son visibles, pero las invisibles son las eternas, son las que debemos buscar. Estamos en el capítulo 23 de Mateo, versículo 25, en el sexto, vamos al séptimo, el versículo 27, y dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros branqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Qué barbaridad! Las cosas aparentes, cómo nos gusta a veces la apariencia, lo falso, lo que no es genuino, lo que no es auténtico. Hoy el Señor ha estado fustigando todo ello. Versículo 29, allá el octavo y último: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Sí, y culpan a los padres, pero pues ellos son descendientes de los padres y se dicen libres de ser cómplices de la sangre de los profetas, pero al dar este testimonio, sí, de que son hijos de los que mataron a los profetas, pues entonces está también llenando la medida de sus padres, porque han heredado la maldición y la maldad. Sí, muy bien. Vamos ahora a Mateo 23, 31 al 36, y dice así: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Sí, dice ahí: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y dice el 36: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí nosotros vemos que a veces hablamos y decimos algo para excusarnos, y de hecho nos estamos autocondenando en lugar de autojustificarnos. Es lo contrario. De hecho estamos diciendo: el juicio y la condenación de Dios está sobre nosotros y es de parte de Dios. Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos aquí viendo la parte final, sí, de Mateo 23, una palabra profética sobre Jerusalén, sobre sus autoridades y moradores por rechazar a los enviados de Dios, la negación, el castigo y la restauración en la segunda venida de Jesucristo, de tal manera que pues todo esto está escrito, y esto de una forma ya fue cumplido, y pues también vemos que esto ya aconteció, como más adelante lo comprobaremos en la destrucción de Jerusalén y del templo, sí, pero también vemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, aquí está que cómo rechazan a los enviados de Dios, incluyendo a Jesucristo, cómo lo niegan, pero el juicio de Dios viene sobre ellos en castigo, y finalmente la restauración en la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a estar hablando fuertemente del capítulo 24, aunque quiero comentarles que tanto Mateo 24 como 25 son capítulos totalmente proféticos, es decir, que hablan de las cosas que en el futuro han de venir. Son cosas que le llaman escatología, son los tratados
de lo porvenir, ¿sí? Son capítulos totalmente proféticos estos, el 24 y el 25. El corazón de Dios nos revela a Jesucristo como el mejor profeta. Es más, Él es el profeta en sí mismo, así lo revela el Señor en el libro de Apocalipsis, que es lo que significa la revelación de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el mejor profeta, el que conoce lo que ha de venir. Nos vuelve a llevar a tener 3 valores divinos: fe, confianza y esperanza. Todo esto es contrario, porque muchos dicen esto es de horror, de espanto, de miedo, de consternación, pero no, esto el Señor nos quiere mostrar que es para fe, confianza y esperanza. Nos da la seguridad del control absoluto de Dios sobre los eventos futuros y nos instruye diciendo lo que espera de sus discípulos, de su pueblo, de su iglesia y de sus santos. Empezamos pues, Mateo 24, 1 y 2. Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto totalmente, ¿verdad? Habla de que el Señor estaba rompiendo la presunción, la vanidad, la soberbia, el orgullo, la altivez de las cosas temporales y de quien las habían construido y de quien las admiraban, que son cosas que se ven, y está diciéndole al Señor que aprendan a poner sus ojos en las cosas que no se ven, en las invisibles, que son eternas. De nada sirvió el templo de Salomón, de nada sirvió el templo de Herodes, de nada sirvió el templo que Josué, hijo de Josadac, y Zorobabel reconstruyeron. No sirvió de nada eso, porque eran cosas nada más puestas como cosas de uso temporal, y eran cosas en donde los hombres ponían sus ojos y creían que ahí, a causa de estas construcciones, se aseguraba la presencia de Dios, cuando no es así. La presencia de Dios se asegura por la búsqueda de Dios, por hacer su voluntad y por oír y hacer su palabra. Bien, entonces estamos viendo aquí que esto se cumplió en el año 70, ya lo hemos dicho varias veces, en tiempos de que el emperador era Vespasiano y su hijo era el general Tito, que después fue emperador, y destruyó Jerusalén y destruyó el templo y no dejó piedra sobre piedra. La fueron llevadas estas piedras hasta el puerto de Cesarea, hacia el mar Mediterráneo, al mar grande. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos ahora Mateo 24:3, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. 2 preguntas que siempre han inquietado y siguen preocupando a los discípulos, a los cristianos. No hay respuestas de fechas, fíjese bien en esto. Jesús no da respuestas de fechas, no da respuestas de tiempos exactos del cumplimiento profético. Jesús profetizó, oiga esto, eventos que han sucedido y siguen sucediendo. Estas profecías, algunas son de cumplimiento inmediato, otras medianero y otras a largo plazo. Y quede bien claro lo que he dicho, y de esta manera Jesús no dio fechas ni tiempos exactos como algunos están pretendiendo y que están trayendo graves interpretaciones. Mateo 24, 4 al 14. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras como ahora. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres como esta pandemia y terremotos en diferentes lugares. Esto ya lo estamos viendo, y todo esto será principio de dolores. Estamos viviendo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es triste, porque vemos que se les habla
de psicología, de psiquiatría, de cosas de hombres, de parapsicología, de cosas esotéricas, y la gente habla y lo dejan correr, aún de hechicería y brujería, pero les queremos hablar de Jesucristo, aún algunos que se dicen que son parte de iglesias cristianas y rechazan rechazan el nombre del Señor y aborrecen la palabra y a los que comunicamos esa palabra. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se tragarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto está siendo ya una acción que acontece en estos días, y por haberse multiplicado la maldad, esto también ya se está cumpliendo en forma intensa. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hasta el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las señales de Dios se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. La palabra de Dios siempre se cumplirá. El propósito de Dios para ti, para mí, es que temas y tiembles ante Dios, su nombre y su palabra, y no por los eventos, por el escenario, por el ambiente, por las cosas que sucedan, por las circunstancias y contrarias que haya, por todo eso, como vimos aquí, por la maldad, porque está sucediendo esto. El Señor está pidiendo que todo esto que sucede, nosotros temamos, no al hombre, sino temamos a Dios. No temamos la palabra del hombre, como dice allá en Isaías 8, 12 y 13. No llaméis conspiración a lo que ellos llaman conspiración, y tengáis temor de ellos. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea el vuestro temor, él sea vuestro miedo. Mateo 24, 15 al 26. Sí, aquí se nos va a describir lo que sucederá en los días de la gran tribulación. Fíjese nada más que aquí en Mateo 24 no hay un orden cronológico, es decir, no se da un orden conforme el hombre quiere en tiempos que den segundo, minuto, hora, día, mes y año. No hay un orden cronológico. Cristo profetizó y dijo: tengo control de todos esos eventos, pero no nos dio un orden cronológico, nos dio los eventos que iban a suceder, y aquí en Mateo 24, 15 al 26 nos describe lo que sucederá en los días de la gran tribulación. Leeremos porque es bueno leer, porque la fe viene por el oír, y también para que crezca en nosotros el temor y el temblor a Dios y a su palabra. Mateo 24, 15 al 26. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que le entienda, esto se refiere a aquel que se va a levantar como el cuerno pequeño, a este que se va a llamar la abominación desoladora. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí está este versículo 21, nos dice que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¡Wow! ¿Qué es esto de gran tribulación? Dios nos libre, nos exceptúe, nos salte. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, los engañadores y las mentiras, espíritus de error, de engaño, de trampa, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Va a Dios dar el permiso de que hagan grandes señales y prodigios, pero son mentirosos, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque van a tratar de imitar a Jesucristo, el falso profeta, y la bestia que sube del mar, y la bestia que sube de la tierra. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a Mateo 27 al 30. Sí,
Ahora vean lo que usted dice, lo que aquí dice. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué nos está describiendo aquí? La segunda venida personal y visible del Hijo del Hombre, ¿sí? De tal manera que en esta hora estamos viendo que Él está hablando cómo va a ser. Y acuérdese, ¿verdad?, que en el libro de Apocalipsis se nos dice, ¿verdad?, que el Señor va a venir, y allá en el capítulo 1 nos habla de ello, y nos habla y nos dice, ¿verdad?, de tal manera en el capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es la venida personal y visible de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre, sin relación al pecado, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. No les voy a decir más. Habla aquí de ese día del juicio, de la ira de Dios, del furor de Dios, del lagar de Dios, de lo que se llama la gran batalla del Armagedón, de lo que se llama ahí, y está escrito. No puedo leerles todo lo que hay allí en el Apocalipsis, sí, pero dice que inmediatamente después en el 29 de la tribulación habrá eventos naturales y sobrenaturales, y en los cielos el sol se oscurecerá, la luna, las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Recuerde que Hebreos capítulo 12 nos dice que va a conmover Dios los cielos y la tierra, no solamente la tierra como conmovió hoy en el monte Sinaí, sino en los cielos y la tierra. Y luego habla, ¿verdad?, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Acuérdense que Jesucristo va a venir montado en un caballo. Eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis. No me voy a parar en ello, pero todos van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dejé el versículo 31 porque yo les he estado diciendo hasta el cansancio que el Señor Jesucristo no finca cronologías, que el Señor Jesucristo no está estableciendo días, horas, fechas, meses, años. No, el Señor Jesucristo nos habla aquí de eventos. Aquí el 31 nos habla de otro evento, y no está ligado y no está dando tiempos el Señor, sino está hablando de este evento. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Esto está hablando de lo que llamamos el arrebatamiento de los escogidos de su iglesia, y ya lo leímos allá en la primera carta de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, de tal manera que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos transformados. Bendito sea el nombre del Señor. Otra vez nos deja bien claro este capítulo 24. Ahora vamos a Mateo 24, del 32 al 34. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces aquí nos está hablando de la nación de Israel. Es y será conservada hasta que acontezcan todas las cosas que proféticamente van a suceder. Sí, y está hablando de, cuando habla de generación, no está hablando como los interpretan algunos, y no es de interpretaciones, sino quedémonos en lo que aquí la Escritura dice. Está hablando de Israel como nación, como Israel como su hijo.
Bendito sea el nombre del Señor por siempre y para siempre. Mateo 24, 35 al 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Ahí lo confirma el Señor Jesucristo. Ni el día ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sí, todo esto, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. La certidumbre en la palabra dicha, comunicada por el Padre y por el Hijo, está clara. No trates de fijar fechas, ni día, ni hora, ni mes, ni año. Los que lo han hecho así y ya han sido avergonzados al no cumplirse la fecha que señalaron aún muchas personas desde el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XX, ya en el siglo XXI también lo están haciendo, y algunos de ellos se han vuelto engañadores, fundando iglesias con doctrinas de error, y al pueblo que le faltó y falta conocimiento de Dios viene y vendrá a ser destruido. Voy a volver a leer esto de Mateo 24, 35 al 36 de corridito. La certidumbre en la palabra dicha, comunicada por el Padre y por el Hijo, está plenamente aquí mostrada. No trates de fijar fechas, ni día, ni hora, ni mes, ni año. Los que lo han hecho así ya han sido avergonzados al no cumplirse la fecha que señalaron, y algunos de ellos se han vuelto engañadores, fundando iglesias con doctrinas de error, y al pueblo que le faltó y falta conocimiento de Dios viene y vendrá a ser destruido y engañado, agregaría yo. Mateo 24, 37 al 39, y dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez eventos, sin poner fecha ni poner cronología, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tendríamos que regresar a Mateo 24, 27, al 30, como venimos explicando, pero ahora no está diciendo lo que antes, cuál será la causa, cómo serán los días previos a la venida del Hijo del Hombre, llenos de inmoralidad y de maldad. Mateo 24, 40 y 41. Otra vez no dio cronologías, dio eventos, y no está puesto en orden cronológico esto para que no andemos en ello, sino estemos esperando en Dios. Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Nos describe el arrebatamiento de santos. Ahora nos regresaríamos a Mateo 24, 31. Otra vez, no hay cronología, son eventos. Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo vuelve a confirmar: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad, orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Estoy leyendo del 42 hasta el 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo vuelve a repetir varias veces. Aquí ya van 3 veces que el Señor está repitiendo. Y ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Velad y estad preparados. Son los 2 mandamientos. Velad y estad preparados. Son los 2 mandamientos ante la venida inminente del Hijo del Hombre. Pero no tenemos certeza de la cronología. No tenemos certeza de cuál será el momento del tiempo. Y qué bueno, porque muchos dirían: pues exactamente es este día, es esta hora, es esta fecha, es este mes, este año. Pues entonces tengo oportunidad de andar en las obras de la carne, de practicar la inmundicia y la injusticia, y pues unos momentos antes me arrepentiré y buscaré al Señor. No, tenemos que estar siempre velando y orando para estar cerca del Señor, sabiendo que la venida del Señor será cuando menos lo esperemos. Y lo que sí, reconocer que la segunda venida del Señor, a causa de que muchas de las señales dadas en Mateo 24 del 4 al 14
ya están siendo cumplidas y esto es principio de señales y faltan algunas cosas, pero está ya muy cercano el día. Muy bien, Mateo 24, 45 al 51 y dice así, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esto está hablando de los que cuidamos y alimentamos las ovejas del Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, ni el día ni la hora otra vez, por cuarta vez, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué vemos aquí? Una llamada, una advertencia a los que nos decimos ser siervos de Dios, a los que alimentamos y cuidamos a las ovejas del Señor. Al siervo fiel y prudente, juicio para bendición. Al siervo malo, juicio de duro castigo. Fíjate bien, será Dios y no el hombre el que hará esto. Ordenemos nuestros caminos y nuestros pensamientos. Esto va para los que somos siervos de Dios. Conclusión. Del corazón de Dios han salido los misterios y las cosas reveladas a todos sus discípulos. Son para su pueblo, son para su iglesia. Hoy debemos, por atención a Dios, sí, y poner atención a Dios, atención a la voz del Espíritu Santo, atención a la palabra comunicada por Dios, sea instrucción, sea enseñanza o palabra profética. Todo esto que ha salido del corazón de Dios tiene un propósito divino de un pueblo obediente, humilde y temeroso de Dios, que le sirva, le siga, le alabe y le adore como el Dios del cielo y de la tierra y como este Dios quiere. Vamos a comprobar esto y acabamos leyendo algunas cosas que inclusive hemos aprendido. Deuteronomio 29, 9. Y dice así, de 29, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hoy estamos bajo la ley de Cristo. Sí, Jeremías 33, 3. Muy conocido y muy aún aprendido, que le llaman el teléfono de Jesucristo, de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo que Dios está haciendo a través de lo que nos está dando aquí al conocer el corazón de Dios en los evangelios, pero especialmente hoy en Mateo 24. Isaías, ahora nos regresamos a Isaías y vamos a leer Isaías 64, 1 al 4 y de lo que dice la palabra de Dios ahí, y dice así: si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Esto está comprobado y lo hemos aprendido allá en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y terminamos leyendo para que lleguemos a buscar al Señor como debe de ser, en obediencia, en humildad, en temor. Le sirvamos, le sigamos, le alabemos, le adoremos como el Dios del cielo y de la tierra
quiere. Apocalipsis, terminamos con esto, 14, vamos hasta allá, Apocalipsis 14, 7, y estamos leyendo la escritura diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir este mensaje a todo tu pueblo, a los santos y a tus siervos. Gracias, Señor, porque en verdad hay cosas muy trascendentes, preciosas, importantes, que tienen fruto para esta vida y para la vida eterna, para este siglo y el venidero. Tú confirma todo esto, sea la obra de tu Espíritu y sea la obra de tu palabra plantada en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que en todo te glorifiquemos, te alabemos y reconozcamos que en ti habita la plenitud de la deidad, y reconozcamos que tú, Jesucristo, eres Dios y eres uno con el Padre y con el Espíritu Santo, y que tú, Jesucristo, manifiestas a través de tu obra y de la promesa del Padre la presencia de Dios continua en nuestra vida, de tal manera que reconocemos, bendito Dios, que eres poderoso, grande, glorioso, magnífico, lleno de toda autoridad, el Mesías, el ungido, el Cristo, lleno de sabiduría y de conocimiento de lo alto, Salvador de nuestros pecados y de nuestra alma. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias, Espíritu Santo, que has testificado en el cielo y en la tierra y nos has llenado del testimonio de Jesucristo, de tal manera que hemos alcanzado en nosotros un cambio, una transformación. No hemos quedado igual, hemos sido transformados y estamos delante de ti. Así sea esto confirmado en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ministrar. En el nombre de Jesucristo. Está habiendo mucha lucha, está habiendo mucha adversidad, está habiendo mucha oposición, acechanzas y maquinaciones. No se dejan de estar presentes en la vida de los cristianos. Pero está escrito, por muchas tribulaciones entraréis al reino de Dios. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, espada, hambre, desnudez, persecución. Nada ni nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en el nombre de Jesucristo, estamos declarando, porque eso es del corazón de Dios, que tú estás limpiando, sanando y salvándonos de toda enfermedad, que tu salvación es integral, porque has venido para sanar nuestro corazón y para libertarnos, para dar apertura de cárcel y libertarnos, para no estar cautivos bajo el lazo del diablo a voluntad de él, y para quitar de nosotros toda opresión. Sánanos pues, Señor, libértanos, Señor, sea sobre nosotros tu gracia, día de salvación y tiempo aceptable. Gracias, Señor, por ello. Y también porque al ser dado a ti toda la plenitud de la deidad, tú nos la compartes y en ti habita la plenitud de Dios, y nos das por ello también la oportunidad de recibir la autoridad que tú tienes en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Recibimos en el nombre de Jesucristo y atamos a esos espíritus inmundos, a esos espíritus de error, de anomalía, de engaño, de trampa, de mentira, que quieren traer, que vienen para hurtar, matar y destruir, que nos quieren robar el amor, la fe, la paz, la justicia, la misericordia, la verdad, la salud, que nos quieren traer aflicción, que nos quieren traer tribulación, que nos quieren traer cautiverio y persecución. No recibimos. En el nombre de Jesús atamos y desatamos de nuestra vida y no aceptamos ningún azote, ni ningún dardo de fuego del maligno por la fe, ni ninguna aguijón de Satanás que nos abofetee. No recibimos. En el nombre de Jesucristo atamos, Señor, y clamamos porque tú
nos des la oportunidad de echar fuera demonios, de reprender las obras de las tinieblas para ser sanados de toda enfermedad y dolencia. Ahora también estamos declarando que sobre nosotros va a venir la bendición, porque hemos decidido estar atentos a Dios, estar atentos a su voz, para guardar nuestro corazón y ponerla por obra. Y tú nos vas a alcanzar junto con tus bendiciones y nos vas a bendecir, Señor. Nuestra canasta y arteza y amasar, no va a faltar el pan nuestro de cada día, ni aceite, ni trigo. Señor, tú nos lo vas a dar, ni vino, en abundancia. En el nombre de Jesucristo nos vas a suplir todas nuestras necesidades primarias y secundarias, y aún nos vas a dar más para compartir con otros, porque hemos decidido buscar el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Gracias, Señor, porque nos vas a prosperar en la ciudad, en el campo, nuestro entrar y salir, y nos vas a poner por cabeza y no por cola. Y a los que son fieles, Señor, en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus primicias, Señor, tú les vas a prosperar sobrenaturalmente, porque tú, Señor, vas a hacer la excepción, porque tú vas a mirar el corazón y vas a mirar que la palabra no es nada más de oír, como dijimos hace rato en la enseñanza, sino de hacer, y la vamos a poner en práctica para que tú, Señor, te glorifiques. Y declaramos que nuestros graneros estarán llenos de granos y que nuestras lagares rebosarán de mosto, y que no faltará el aceite, ni el pan, ni el vino en nuestra mesa, en el sentido, Señor, de recibir el alimento y la bebida, y no habrá hambre ni sed. En el nombre de Jesucristo declaramos todo esto así hecho en la tierra y en los cielos. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Gracias, Señor, porque la gracia del Señor Jesucristo, porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades, y tú guardes nuestro entrar y nuestro salir y el trabajo de nuestras manos. Confirma la obra en nuestras manos, confirma la obra en nuestras manos, y cumple tus propósitos en nosotros. Tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos toda esta semana, a causa de la bendición de darte culto, porque queremos darte culto, tomar el tiempo y la vida que corresponda para darte culto el día domingo, y entonces el río de bendición vendrá para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, viernes y el sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro todo esto hecho en la tierra y en el cielo, atado en la tierra y en el cielo, en bendición para tu pueblo. Amén.